presento. Luis no necesitaba presentación, pero yo sí. Soy Javier Gamarra, NHPAT en Twitter, Twitter, GitHub, blog, etc. O email, si queréis mandarme fotos o lo que sea. Sobre programación. Y como Álvaro se va a olvidar, en Silicon Valley estamos ayudando... Estamos contratando. Si queréis ser voluntarios, pagamos mal, creo. Bastante mal, pero es muy gratificante, creo. El próximo evento que estamos organizando es el Picnic Code, que estamos ayudando al Wii. Está por ahí Diego, le podéis preguntar cualquier cosa. Van a ser jueves y viernes, va a haber talleres y charlas de diferentes empresas. Va a venir Carto, va a venir Etiquetea también para haceros competencia, etc. ¿No son competencias? Todo bien, parecidos. Y el sábado va a ser un Open Space. Estáis todos invitados y bueno, lo anunciaremos en la web. El Wii ya lo está anunciando. Entonces esperamos veros o en las talleres del jueves y el viernes o en el Open Space. Y en IEL Spain estamos con el Open Space, con el AOS, que será el 1 y el 2 de julio. Trabajo en Library, lo vais a ver bastante en la presentación, así que no os vais a aburrir de ello. Y voy a hablar de cómo no diseñar un SDK. Y me veo obligado a empezar introduciendo que es un SDK y no es más que un conjunto de herramientas para hacer aplicaciones. Y en esto Library tiene mucha experiencia porque tiene muchos SDKs, de tal forma que es hasta preocupante el número de SDKs que hay. Entonces hay un SDK de plugins que sirve para hacer plugins y componentes encima de Library, por ejemplo. Hay un SDK mobile que es para hacer más fácil la comunicación entre Library y aplicaciones móviles nativas. O hay un SDK para push, o hay un SDK orientado a componentes para aplicaciones nativas, o el propio portal, el propio DXP es un SDK para hacer aplicaciones. Es una herramienta, una plataforma que te sirve a hacer aplicaciones más rápidamente. Entonces tú utilizas las cosas que quieres, que quiero una Wikipedia, quiero unos blogs, etc. Pues a partir de ahí me construyen mis aplicaciones. Es un SDK. ¿Pero por qué? Imagino que todos habéis encontrado la situación de que, uy, tengo que escribir un SDK. Espero que no, pero seguro que habéis encontrado la situación de tengo que escribir una librería, quiero utilizar código, quiero hacer un script y copiar a la carpeta de scripts que utilizar después, etc. Entonces la razón más habitual suele ser para tener desarrollo más rápido, para reutilizar el código que he hecho. Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, está el portal de Library, o sea, para hacer más rápido algunas cosas, para poder aprovechar la plataforma que ya existe. Y hay otras razones comunes, pues seguridad, para reutilizar esquemas de seguridad, para tener buenas prácticas, etc. Pero la razón más habitual, en mi caso, suele ser porque el API es una mierda. Entonces, esta cita la he cambiado un poco. Esta cita es mía, es porque mi API es una mierda. Entonces, como me estoy metiendo directamente con Library, tengo que meter una slide de unicornios. Entonces, si busquéis unicornios en Library sale esto. Resulta que están celebrando un cumpleaños en Los Ángeles. Es una imagen real, ¿eh? Está en Glassdoor, en la página de contratación, lo cual es un poco extraño, pero bueno. En mi caso, lo primero que se me ocurre es, vale, pues deberías estar arreglando tu API. Tienes una API que es una mierda, en el caso de Library, el API de por sí es una mierda. Antes de hacer un SDK, intenta arreglar tu API. Pero eso es la típica receta que no resiste la prueba del mundo real. O sea, que hay muchísimas cosas que no se pueden arreglar, que llevaría muchísimo tiempo, que hay 15 años de código detrás, o que sería muy costoso, o que sí lo podemos hacer, pero tiene que ser paralelo a arreglar el problema que tienen los usuarios en este momento. Entonces, el hacer un SDK encima de un API te da otra nueva oportunidad. O sea, puede llegar a ser que para los usuarios tu SDK sea el API, que no sean ni conscientes de que existe un API detrás. Entonces tienes la oportunidad, para bien y para mal, de hacer un greenfield, hacer un campo verde, en el cual el desarrollador, el usuario final que va a usar tu aplicación, pueda tener todo perfecto. No es consciente de la basura o la mierda que hay detrás. También corres el peligro de hacer otra mierda encima de una mierda, pero bueno, tienes la oportunidad de que el SDK sea el API que los usuarios finales vean. Vale, y hablábamos de diseño. Y hay que diseñar un SDK, ¿qué diseño hay que tener en cuenta con esto? Entonces, la parte más importante para mí es escoger tu target, escoger tu objetivo. En nuestro caso es una decisión muy complicada y es una decisión en la que probablemente solo tengas una oportunidad. Y es una decisión en la cual tienes que pensar antes de empezar a escribir un SDK. ¿Por qué? Porque la audiencia, tu target, te va a dirigir la forma de tu SDK.
Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, haciendo un SDK móvil tenemos una decisión de decir, ¿queremos que este SDK esté orientado a desarrolladores móviles e intentar acercar al mundo de Library? ¿O queremos que esté enfocado a desarrolladores de Library que no tienen ni idea de móvil y acercarles al mundo móvil? Intentar capturarles para que todas sus soluciones móviles sean a través de Library. Y es una decisión muy complicada y es una decisión que lamentablemente tienes que hacer de partida, porque depende de lo que decidas, quedarse en el middle ground no va a ser bueno, en el sentido que no vas a conseguir atraer a ningún target, y depende de lo que decidas, tu forma del API será diferente, tu documentación del API será de forma diferente, la forma de vender tu SDK será totalmente diferente. Entonces, tened cuidado con esto, con esta parte de diseño, porque muy probablemente solo tengáis una oportunidad. En nuestro caso estaba claro que, sobre todo viéndolo ahora, en este momento, no tan claro al principio, que teníamos que hacer un target directamente a desarrolladores móviles, desarrolladores de Library, intentar acercarles al mundo móvil. Y otra decisión, más o menos complicada o no, en nuestro caso todos los SDKs que hacemos son multiplataforma, pero aunque sean multiplataforma, aunque soporten iOS y Android, siempre va a haber una plataforma en la que va a recibir más cariño y va a recibir mucho más uso. En nuestro caso es una decisión muy sencilla porque la mayor parte del desarrollo de Library está o en Europa, o en China, o en India, etc. Entonces estaba claro que teníamos que enfocar al mundo de Android. Y con respecto a esta decisión de plataforma está la decisión de si quieres hacer un desarrollo más o menos uniforme para las dos plataformas, o las que sean, o divergente. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, intentamos hacer un desarrollo convergente que fuese muy fácil, si tú eres desarrollador de Android, hacer la misma aplicación en iOS, porque el API era muy similar, pero eso a lo largo del tiempo se ha descubierto que era una mala decisión. Porque en nuestro caso particular, y todas las slides son en nuestro caso particular, los desarrolladores siempre son muy diferentes. No hay un desarrollador que a lo mejor yo conozco más que te haga la aplicación de repente en Android y luego siga en Swift o en Objective-C. En nuestro caso particular, casi todos los desarrolladores son silos de plataformas. Entonces, si tú eres un desarrollador de Library o un desarrollador Java, vas a hacer la aplicación de Android. Pero la persona que hace la aplicación de Swift es totalmente diferente. Entonces, tener la ventaja de que el API sea uniforme entre las dos plataformas no es una ventaja real, porque nadie la está disfrutando. Y lo que estás haciendo es, al hacer un API totalmente uniforme entre las dos plataformas, es alejarte un poco de las convenciones de código de las dos y te quedas en un punto medio en el cual un desarrollador Android no conoce la forma de desarrollar tu API, tiene que aprenderla, y un desarrollador Swift tampoco la sabe. Entonces, en este momento nos estamos enfocando en un diseño divergente totalmente. Hay muchos puntos comunes, hay muchos conceptos comunes, pero la forma de usar el SDK es diferente. El mejor consejo es reducir la fricción. Al hacer un SDK es vital que empezar a usar ese SDK sea inmediato. O sea, tu SDK tiene que estar funcionando en menos de 5 minutos y con las menos líneas de código posibles. O sea, todo el tiempo que invierta el desarrollador probando el SDK, si le lleva más de media hora y tiene otra alternativa, lo va a dejar. Es importantísimo para reducir la fricción al máximo. Y es por eso por lo que si vais viendo otros SDKs, hacen cosas muy extrañas. Por ejemplo, este es el caso de Fabric, que es un cliente de Analytics y diferentes herramientas de Twitter. Fabric instala un plugin que se une a tu Android Studio para guiarte en el desarrollo y para guiarte en la instalación de su SDK. Porque sabes que instalar el plugin es trivial, es añadir solo una línea y a partir de aquí ya tengo un onboarding claro. A partir de aquí ya te controlo todo lo que ves y puedo hacerte que todos los pasos se ejecuten solos, se instalen solos, etc. Es vital reducir la fricción al máximo. O este es el ejemplo, por ejemplo, de la configuración de push en Android. Si habíais hecho push en Android cuando era beta hace 4 o 5 años, esto era una documentación totalmente engorrosa con millones de pasos manuales. Ahora entráis en esta página y no hay ninguna parte de la página que no tenga horas y horas de gente pensando detrás. O sea, los pasos están totalmente claros. Te dice que generes un fichero de configuración que va a ser un JSON, que solo va a tener 2 claves y va a tener una clase que está analizando ese JSON. Todo esto es para ahorrarte copiar 2 líneas de código. Y está todo pensado al milímetro para que el proceso sea lo más rápido posible, porque si no, te vas a aburrir, te vas a perder, vas a buscar otros sitios, te vas a frustrar, etc. No seáis, voy a poner un ejemplo hiriente, como el Android SDK. Si ahora quiero desarrollar con Android, tengo que bajarme un IDE, tengo que bajarme un SDK, tengo que bajarme unas librerías de support que no están públicamente en JCenter o en Maven Central, etc. Tengo que hacer un proceso muy engorroso que me va a llevar horas. Y eso solo funciona porque la audiencia es cautiva. Porque si tú quieres desarrollar con Android solo tienes ese enfoque, o el resto de enfoques son muy exóticos.
como tienes una audiencia cautiva, pues puedes hacer lo que quieras. Puedes frustrar a los usuarios y que en el momento que tengas que montar una máquina de Linux con Android Studio y Android funcionando tardes 2 horas. Puedes hacerlo, porque no tienes otras alternativas. Pero cuando estás haciendo un SDK, una librería, los desarrolladores tienen otras alternativas. Pueden usar el API directamente, pueden olvidarse totalmente y no usar tu aplicación. Y tú quieres que lo uses, tú quieres capturarles. Entonces es también muy importante darles feedback en cada paso. Si hacéis un proceso de instalación, de onboarding de vuestro SDK que tenga 3 pasos, haced de alguna forma que el desarrollador pueda saber si ha hecho bien el primer paso o el segundo. Ya sea probando una cosa, ya sea con una pequeña ejecución, aunque no tenga sentido al nivel de desarrollo, pero que tengan feedback en cada paso a paso. Y luego, a mí no se me ocurriría, por ejemplo, viendo el tiempo que llevo usando librerías o SDKs, es publicar una librería en GitHub que no esté en JCenter o en Maven Central o en Cocoa Pod si es equivalente. O sea, si publicáis una librería en GitHub sin más, en el mundo de Android, la primera issue que vais a recibir es ¿por qué no está en JCenter? Y a lo mejor alguien majo os envía una pull request para subirla a JCenter. Pero si no, ese código no va a servir para nada. O sea, puedes hacer la mejor librería del mundo, que si no se puede publicar directamente en JCenter, Maven Central, para que los desarrolladores puedan usarla directamente, no la van a usar. Si les obligáis a meter un repositorio específico para usar vuestra librería, no lo van a hacer. Ahí ya estáis frenando totalmente la presentación y el uso de vuestra librería, de vuestro SDK, etc. Tiene que ser inmediato y seguir las convenciones en la plataforma. Tened en cuenta que si no lo sigue, si alguien quiere crear una librería en base a vuestra librería, no puede, porque obligaría a todas las personas que usasen esa librería a añadir vuestro repositorio público, etc. O sea, la fricción es vital a la hora de hacer un SDK. O sea, tiene que ser lo más sencillo posible. Y anteayer, por ejemplo, entré en el foro y me llegó la notificación y ves, ¡ay, no funciona no sé qué componente en un SDK de componentes! Y la solución, lamentablemente, era, tienes que instalar un plugin del Marketplace. O sea, te faltaba instalar un plugin del Marketplace. No queréis hacer esto. No queréis llegar a un punto en el que tenéis que entrar al foro y contestar, no, es que te falta instalar un plugin del SDK. Da igual, eso está documentado, está puesto en un YouTube, está puesto en los pasos, etc. Pero aún así va a haber gente que no lo va a leer. El mejor paso de instalar vuestro SDK es no tener ningún paso. Si llegáis a este punto, es lo ideal. Y de hecho, esta es la solución a este problema. O sea, la siguiente versión de DXP, del portal, no tiene que instalar este plugin, viene embedido. Porque estamos hartos de solucionar estos problemas de fricción. Vale, ¿y qué hacemos en nuestro SDK? Estamos diseñando, ¿qué queremos hacer? ¿Una cosa o varias? Pues la solución siempre es hacer una cosa y varias. Entonces, queréis que vuestro SDK haga una cosa muy bien, pero que tenga la posibilidad de decorarse y que sea modular, que sea extensible y que sea, pues, o bien con componentes, librerías independientes que vayan enriqueciendo el SDK o activando features con builders, feature toggles, lo que queráis. Lo que queréis es que vuestro core del SDK haga una cosa muy bien y luego pueda ser decorado en base a otras librerías. Y eso, si sigue los procesos que el desarrollador está acostumbrado, como por ejemplo añadir una librería en su Gradle mucho mejor. Tened cuidado, por ejemplo, si tenéis una API muy mala, que es nuestro caso, y queréis recubrirla completamente para que el desarrollador no se tenga que pegar con ese API, en convertiros en una bolsa de cosas. Un SDK que intenta hacer tantas cosas, intenta recubrir tantas cosas que no tiene ningún objetivo claro. Si os convertís en una bolsa de cosas, tiene que ser la mejor bolsa de cosas que se haya vendido en el mundo. Tiene que tener todos los posibles casos de uso del usuario y hacerlos todos genial, porque si no, es muy difícil vender un SDK que hace todo mal, o que hace todo, pero que se queda a medias. Entonces, cuidado con el enfoque de querer hacer muchas cosas y sin tener ningún objetivo claro, convertiros en la mierda que recubre las otras mierdas. Vale. Y en esto, para comprobar que algo lo hacéis bien, buscad un caso de uso real. Y un caso de uso real es el típico ejemplo, o sea, la típica instrucción que sí, todos tenemos claro que tenemos que hacer. En el momento que se hace una librería o un SDK, tengo que probar con un caso de uso real. Pero, en realidad, la mayor parte de las veces que haces una librería en base a un problema que tienes. Y es tu problema, pero puede no ajustarse totalmente al problema del resto de la gente. Buscad una aplicación, algo que ya esté en el mundo real y hacerlo con vuestra librería, con vuestro SDK, con lo que sea. Pero no generéis casos de uso sintéticos, no generéis aplicaciones sintéticas. Es muy fácil cuando estás haciendo una librería
que decir, bueno, pues voy a simular Hacker News o lo que sea. Y en el momento que empecéis a usar vuestra librería hay algo que no se ajusta. Y hacéis un pequeño compromiso. Bueno, pues esto no es tan importante. O esto está mejor hecho con mi librería así. No. Eso es un compromiso que vosotros asumís, pero no es un compromiso del usuario final, no es un compromiso del desarrollador. Cuando el desarrollador va a usar vuestra librería y dice, ay, no puedo hacer esto como quiero, no va a decir, bueno, pues lo dejo como te dice la librería. No, va a decir, pues no puedo usar esta librería, ahora busco otra, etc. Entonces, es importantísimo usar un caso del uso real y que sea totalmente real, que sea algo que se está usando y llevadlo a vuestra librería, llevadlo a vuestro SDK, pero sin compromisos, sin decir, bueno, no pasa nada porque esto no se ajuste, etc. Haciendo aplicaciones de ejemplo, que es importantísimo, siempre vas a hacer, bueno, pues no se ajusta, pues hago otra cosa similar o hago otra cosa parecida. Apuntad todas las veces que os pasa eso y todos esos son puntos de mejora que tiene vuestra librería, que tiene vuestra SDK. Vale, ¿y cómo? Ocultar la complejidad. Yo estoy haciendo un SDK para recubrir mi API, que es una basura. Entonces, lo que debéis evitar es introducir nuevos conceptos. No queréis que el desarrollador aprenda vuestro SDK. Queréis que aprenda a programar en Android, que aprenda a programar en Swift, o aprenda a programar en lo que sea, en Windows Phone si quiere. Pobrecillo. Pero tenéis que tener cuidado con introducir los menos conceptos posibles. Si os encontráis con un glosario de términos de vuestra librería, hay algo que está mal. O sea, cuantos menos conceptos introduzcáis, más fácil va a ser al desarrollador trabajar con ello. Y ocultad conceptos internos. Por ejemplo, aquí hay un evento. Usando una librería de componentes, te puede pasar que una persona incluya dos componentes en su página, en su actividad, en lo que sea. Entonces, los dos pueden generar eventos. Tú como SDK tienes que saber cuál es el origen de ese evento. Entonces, puedes hacer, por ejemplo, un ID del componente, que cada componente tiene un ID. Y esto, ¡ay, qué precioso! Crea un constructor en el que paso este ID. Pero no, el desarrollador no tiene por qué saber que los componentes tienen un ID, que los eventos tienen un ID, que tienes que ir propagando ese ID. Tu tarea como desarrollador es hacer un SDK en el cual tengas un constructor solo con los conceptos que el programador entiende, una excepción, y ya está. Tú decora luego ese evento con el ID adecuado al componente que está generando ese evento. Aunque sea un setter, aunque sea un código feo, etc., da igual. El desarrollador final no lo ve. Lo que quieres es que el código del desarrollador sea lo más bonito para él posible. Si luego tienes que hacer basuras y mierdas después porque tienes que decorar el evento, es tu problema, pero no es el suyo. No trasladéis problemas vuestros al desarrollador. Los conceptos que tiene que aprender tienen que ser los menos posibles. Entonces, en este caso, eliminad ese campo y ya le decoráis después. Y luego es vital que pueda cambiar, que pueda personalizar, que pueda customizar. No forcéis al usuario. Si forzáis al usuario a hacer alguna forma, si sois muy opinionados, si estáis haciendo un framework de desarrollo, vale, es normal que seáis opinionados. Si estáis haciendo una librería, un SDK, no podéis forzar al usuario, no podéis ser opinionados. Porque si yo impongo una arquitectura como un SDK, el programador, si no le gusta esa arquitectura, no le va a gustar mi SDK, punto. Va a decir, vaya mierda de SDK de library que tengo que programar usando asyntax o lo que sea. No queréis ese caso de uso. Podéis ser opinionados dentro, pero no podéis ser opinionados fuera. O sea, el programador tiene que poder programar de tal forma como estaba programando hasta ahora. Vosotros tener la menos fricción, tanto a la hora de empezar como a la hora de programar, posible. No restringáis a vuestro usuario. Entonces, el SDK tiene que estar muy extensible. Tenéis que permitir casos de uso avanzados. Y para eso, seguid los esquemas y seguid los patrones de cada arquitectura. Si en IO se usan delegados o bloques, etcétera, para añadir comportamiento, usad delegados y bloques. Si en Java y en Android estáis muy acostumbrados a usar callbacks para notificar al usuario y todos los widgets del sistema registran un callback para ver cada vez que hay un evento, usad un callback. Si tenéis diferentes esquemas de persistencia, por ejemplo, usad interfaces para que se puedan implementar y que puedan aportar su sistema de persistencia. Si queréis, si podéis personalizar ese tipo de opciones, usad una interfaz Fluent, usad builders, etcétera, para que se pueda personalizar por el usuario. Usad factories para poder personalizar, usad implementaciones personalizadas. Todo va a lo mismo, de no forcéis la implementación de las cosas al usuario. Permitidle extender vuestro SDK, permitidle extender vuestras librerías, permitid decidir qué esquema utilizar. Usad los patrones de Java que ya existen. Pero la parte más importante es la interfaz.
sea, la parte más importante haciendo un SDK es la interfaz. Podéis decir, bueno, quiero tener un SDK perfecto que siga mis patrones de esquema de library, en el que los botones son siempre azules y azules oscuros. O podéis decirle, no, yo no te voy a proveer de ninguna interfaz y ya te buscas la vida y aunque no encaje perfectamente con el resto de componentes, es tu problema. Ninguno de estos dos son soluciones válidas. Lo que debéis hacer es proveer un defecto y dejarle extender. O sea, es la única solución. En el caso de Android, si hacéis una librería de componentes, permitid que pasen un layout, permitid que pasen un XML, estableced un view model, una interfaz, en la cual sea vuestro contrato en base a ese componente y permitid que pase cualquier layout y ofreced un defecto. O sea, que vuestro componente de XML admita un XML como entrada. Seguid las convenciones de la plataforma y eso implica, si Android tiene un esquema de colores y si iOS tiene un esquema de colores que se puede extender, que ya está pensado para... Ya cuando diseñaron Android y cuando diseñaron iOS, ya diseñaron un SDK en el cual puedes cambiar los colores de todo tu esquema directamente. En vuestro SDK usad esos esquemas. Si tengo un sistema de theming en el SDK, usadle. Ya está. O sea, cread un theme para todos vuestros componentes, cread un theme para vuestro SDK. Si queréis crear varios, mucho mejor. Y permitid que puedan sobreescribirle con los mecanismos de la plataforma. Usad los layouts que se puedan sobreescribir por las convenciones de Android o por las convenciones de iOS. Y usad, por favor, defectos lógicos. Permitid que al programador que la interfaz del SDK sea lo menor posible. Entonces, que sea equivalente escribir las 2 líneas que está acostumbrada de Android que las 50 con valores de efectos que pueda personalizar si quiere. Vale. Queréis que vuestra librería, vuestro SDK, sea fácil de usar, pero difícil de usar mal. Y fácil de usar implica que no seáis como library. Entonces, como he puesto una presentación a que me meto en library para cortar luego en el vídeo, tengo que meter otra también subida a las dos. No sé por qué, son un poco raros. No seáis como library. Si buscáis ahora LinkedIn library, veréis ofertas de library. Busco desarrollador library. No quiero buscar desarrolladores library. Quiero buscar desarrolladores Java, quiero buscar desarrolladores JavaScript, quiero buscar desarrolladores con React. No queréis que vuestro SDK, vuestra librería, se pueda aprender. En el momento que alguien os ponga una oferta de alguien que sepa library o lo que sea, hay algo mal. Tenéis que usar los esquemas y las plataformas y los mecanismos que tiene vuestro lenguaje por defecto o los estándares. No queréis que usar vuestro SDK sea aprender vuestro SDK y que sea otra parte de aptitud que pongáis en LinkedIn. Queréis usar las convenciones y los defectos para que nadie tenga que aprender todo el SDK, que sea directamente el uso. Entonces, para eso, seguid los idiomas del lenguaje. Me da igual que queráis tener los language idioms. Me da igual que queráis tener una API convergente entre las plataformas. Seguid los patrones del lenguaje. No os inventéis nuevas palabras, no inventéis las views, los controles de vuestro lenguaje, etc. Todos esos son conceptos del lenguaje. No los uséis. Seguid las convenciones que ya existen. Y en desarrollo móvil, esto es costoso, pero es la verdad. Tenéis que estar siempre al día. En el momento que Android saque una release nueva, tenéis que estar al día siguiente siendo compatibles con esa versión nueva. Porque llegará la persona que quiere usar vuestro SDK, llega a la página de Android o llega a la página de Xcode, se le baje y diga, ah, mira, no funciona con Xcode 7.3. Tengo que instalar el Xcode 7.2. Bajar 200 megas más. Mejor uso otra cosa. Entonces, si en el momento que salga una versión nueva Android o saque una versión nueva iOS o la plataforma en la que estéis usando, tenéis que ser compatibles al día siguiente. No queréis estar contestando preguntas en el foro de no, es que todavía no funcionamos con la última versión. El programador va a querer, aunque no vaya a usarlo en producción, jugar con la última versión. Dejad de jugar con la última versión porque si no le vais a perder y no va a usar vuestra librería. Y cuidado con los entornos. Si estás haciendo un SDK, estás haciendo un puente entre un mundo de desarrollo y otro, entre el mundo de desarrollo de nativo y el mundo de desarrollo de HTTP, entre el mundo de desarrollo de library o el mundo de desarrollo de Android. En ese puente hay cosas que vosotros no sabéis. Si estáis acostumbrados al mundo de desarrollo de Android, estáis pensando en el punto de vista del desarrollador de Android, que sabe manejar Android de estudio, que utiliza un Mac o Windows o que utiliza este tipo de herramientas. Para hacer ese puente, en este otro lado del puente hay otras personas, otros perfiles usando cosas totalmente diferentes. Pensad en ellos. Probablemente estén usando, en el caso de library, Linux, o estén usando Windows completamente, o quieran usar Eclipse, etc. Entonces llegan a usar vuestro SDK que está pensado para el otro lado del puente y no puedan. Entonces, tened en cuenta los entornos. Y
la plataforma en la cual estáis construyendo da forma a vuestro SDK y se implica restricciones y se implica trade-offs. No lo veáis como algo malo, vedlo como algo bueno, es una oportunidad. O sea, es una oportunidad de hacer las cosas mejor. En el caso de Android, por ejemplo, hay un problema de orientación, que la mitad de los desarrolladores Android no son conscientes de que existe, que hay un problema de orientación. Pues aprovechando vosotros en el SDK, diseñado de tal forma que salvéis el problema de orientación y encima le podáis decir al usuario, si implementáis así mi librería, te estoy ahorrando este problema que a lo mejor no conocías. Entonces, utilizad ese problema como una oportunidad para aportar algo más al usuario, para darle una buena convención, unas buenas prácticas al usuario. Si tenéis el problema de permisos, etc., simplificad. O sea, haced que vuestro programador, que antes tendría que implementar el sistema de permisos nuevo de Android, etc., tenga una forma más fácil de implementarla, porque ya la tienes implementada en tu SDK. Tened cuidado con las dependencias. Entre el tema de sync, cosas así, que podríamos hablar horas y horas, podéis ser opinionados dentro, pero no impongáis algo al usuario. A solucionar problemas comunes o, en el caso de SDK orientado a componentes, tened cuidado. O sea, un SDK orientado a componentes es un dolor de configurar. Pues tener en cuenta que podéis hacer trade-offs y poder decir, y si hay mecanismos habituales en la plataforma y es el programador de todas formas va a tener que hacer una clase aplicación que esté continuamente siempre, utilizadla. Y así os ahorraréis millones de quebraderos de cabeza. O sea, tened en cuenta que todo tiene trade-offs. Vale, y tu SDK tiene que ser difícil de usar mal. Esto es igual que hacer pruebas. Estáis pasando en vuestro caso de uso feliz, en el que estáis pasando todos los argumentos, tened en cuenta que van a pasar millones de nulls, que el tío no sabe cómo está el código. Vosotros sois los mejores expertos en vuestro SDK. Coged a alguien que no tenga ni idea, empezad a probarle y veréis que empieza a pasar todos los argumentos que no son válidos. Soportadles, poner errores lógicos, coherentes, hacer un graceful degradation. Si esos parámetros inválidos hacen que vuestro SDK explote, que explote de forma consistente, coged las excepciones, informad al usuario de la misma forma que estáis informando del resto de cosas. Si tenéis un listener para informar de errores, no tengáis los mecanismos de errores, usad ese listener para informar de ese error. No tengáis lanzar una excepción por un lado y lanzar el listener si falla en el caso de uso de todo bien. No, sed consistentes. Vale, documentad todo. Y esto es duro, es algo que no estáis acostumbrados. Y documentar todo implica hacer tutoriales que sean orientados a tareas, no tutoriales sin más de cosas de cosas. Yo, como programador, voy a usar mi SDK pensando en hacer una pantalla de login. Vale, pues hacer un tutorial que sea desde el principio hasta el final, hacer una pantalla de login. Y si podéis ponerlo en un vídeo de YouTube de 2 minutos, mejor, porque lo va a ver la gente. Porque es diferente oír a alguien, a ser posible con acento interesante, y haciendo un vídeo de YouTube que leer un tocho de 5 páginas. Tenéis que hacer referencias, tenéis que hacer javadocs, tenéis que hacer comentarios en vuestro código. Ya las reglas de estoy haciendo código, no hace falta que comente qué espero aquí, no valen. Porque la gente no tiene ni idea de tu código. Lo que quieres es que si entra dentro de ese método, te diga, ah, vale, pues este argumento es tal. Perfecto, ya lo entiendo. Y, por supuesto, tener un foro, algo, un bug tracker para poder dar feedback, para poder recibir feedback, para poder contestar dudas. Hacer aplicaciones de ejemplo, esto es vital. Hacer aplicaciones de ejemplo, cuanto más reales posibles sean, mejor. Hay un montón de cosas que hablar, no sé qué tal iré, porque hablo bastante rápido. Muy bien. 2 últimos consejos. Vuestros primeros esfuerzos tienen que ser en adquirir usuarios. Vuestros primeros usuarios, amadles. O sea, si os piden que saltéis, saltad. Si os piden tal feature, muy probablemente es porque esa feature sea la más demandada que no habéis pensado en ella. Vuestros primeros esfuerzos tienen que ser en adquirir usuarios. Ya tendréis tiempo de ignorarles y de pasar de ellos y no hacer nada de lo que os pidan. Centraros primero en adquirir usuarios. No intentéis hacer el perfecto SDK que cubre todo si no lo habéis probado con la realidad. O mejor, fallar rápido. Y luego pensad en el desarrollador. O sea, vosotros sois los mejores expertos de vuestro SDK porque es vuestro SDK. Pero no vais a ser los que vayan a usar ese SDK. Va a ser otro desarrollador que probablemente no tenga ni idea de Android, o que sepa poco de Android, o que tenga idea de una parte de una plataforma. Pensad en él. Si podéis coger a alguien que sea vuestro primer usuario y ver cómo usa vuestra librería, mucho mejor. Vale, nada más. ¿Preguntas? Creo que no las haremos otro día.